Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos los... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. Chiquillos de varias edades, pero siempre chiquillos, deambulan en octubre por centros comerciales, unos de la mano de sus padres y otros más mayorcitos por su propia cuenta, pero al lado de sus mayores, mirando escaparates y probablemente soñando con regalos. Sin embargo, las escenas son dantescas, macabras, horribles. Esqueletos, murciélagos, arañas, calabazas con expresión feroz, espantapájaros y otras figuras de la ficción o la realidad terrorífica que emergió por cuenta de una costumbre protestante anglosajona, totalmente ajena al mundo católico, pero hoy impuesta por la poderosa maquinaria comercial que esclaviza a la humanidad sin compasión, endeudándola hasta el desespero. En los consultorios médicos, en los colegios, supermercados, peluquerías, droguerías y en vehículos de transporte público, el horror inmundo pero juguetón y aparentemente inofensivo de este tipo de comunicación visual bombardea sin tregua todo el mes de octubre, mes del Rosario y las misiones en nuestras calendas católicas, sembrando poco a poco y desapercibidamente la idea de que la verdadera fiesta de los niños es el Día de las Brujas y no la del nacimiento del niño Jesús dentro de 2 meses. Épocas hubo en muchos países que la noche de Navidad salían niños y niñas disfrazados de pastores, de reyes magos y de angelitos o de San José y la Virgen, pidiendo posadita para la joven madre. Era una forma inocente de ir llevando la infancia al mundo maravilloso de Jesús Redentor con tiernos villancicos de fondo y un aroma de manjares navideños preparados en casa invadiendo los barrios y los conjuntos residenciales. Los niños sentían sus ángeles alrededor y con certeza absoluta estos revoloteaban junto a ellos, trayendo gracias y bendiciones del cielo. Bien pronto todo esto ha ido dando lugar a otros festejos. Estamos en un país laico, no existen los ángeles, afirman políticos y periodistas. Al paso que vamos, el Halloween será la fiesta infantil y la Navidad será olvidada o será una fiestecilla de unos pocos reunidos tímidamente a puerta cerrada en casa. Esto es lo que nos ha traído cierto tipo de comercio y periodismo, seleccionando lo más horrible y hediondo de la vida en este valle de lágrimas y de pecados, para acercar de asco el mundo de los niños y matarles la inocencia sin quien se las defienda, porque algunos padres de familia han sido los primeros en claudicar simplemente por seguir la moda. Ante esto ya son muchas las parroquias que se están uniendo a la iniciativa de Holy Wins. Este juego de palabras que se traduciría como Lo Santo Vence se está convirtiendo en una gran alternativa cristiana a Halloween y así se realiza una celebración cristiana y festiva de la conmemoración de todos los santos. Además es un momento propicio para evangelizar a muchos niños y adolescentes. En Holy Wins hay diversión, juegos, música, pero también tiempo para la adoración, la oración y las catequesis. Es una mezcla que conjuga a la perfección. Esta celebración no pretende ser un contra Halloween, a pesar de que este ha eclipsado lo que verdaderamente se celebra ese día. Es un modo de que los niños católicos y los no tan niños puedan celebrar esta fiesta con todo su sentido. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Polonia. Se celebra en las calles de la ciudad de Lodz un Santo Rosario de hombres. Italia. Salesianos se acercan a los niños y adolescentes con un oratorio móvil. Estados Unidos. Nueva edición de la Sagrada Biblia motiva a los católicos a estudiarla más. Polonia. Iglesia en Polonia conmemora a los niños fallecidos durante el año. Pasaremos después a las noticias nacionales. Ante la prohibición de la misa, los jóvenes responden con el rosario. La justicia da la razón al Colegio Juan Pablo II y condena a la Comunidad de Madrid. Conceden indulgencia plenaria a Córdoba por año jubilar del Sagrado Corazón. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Los padres sinodales caminarán 6 kilómetros de la ruta de peregrinación a Roma. Cardenal Sará. Diluir la enseñanza de la Iglesia no atraerá a los jóvenes. Audiencia general. El insulto y el desprecio son también una forma de homicidio. El padre Gora, capellán académico de la Archidiócesis de Lodz y párroco del Templo de Pentecostés en la ciudad de Lodz, invitó a los varones de su parroquia a imitar las virtudes de la Santísima Virgen y manifestar abiertamente su fe y su devoción. Su llamado fue escuchado por los fieles y se organizó un Santo Rosario por las calles de la ciudad, que convocó a más de 100 varones participantes. En su homilía, el padre Gora lamentó que hemos separado la religión de la vida y propuso que los creyentes llevaran su testimonio de fe a las calles de la ciudad, de la misma manera que Cristo caminó por los poblados anunciando el Evangelio.
Queremos hacer lo mismo, no haremos nada extraordinario hoy. Representaremos a Jesús con un instrumento que es el rosario, invitó el sacerdote. Lo representaremos considerando su vida y la de su madre. A través de este rosario masculino podemos llevar a Jesús de vuelta a las calles de nuestra ciudad. Muchos de los habitantes no están dispuestos a aceptar a Dios, continuó el sacerdote, quien alertó que la vivencia de la fe no se confina al templo ni se limite exclusivamente al culto, sino que tiene lugar en un corazón humano que deambula por la vida cotidiana. Dios vino a María, al hogar, a la familia, a la vida cotidiana. El presbítero recordó la llamada de Jesucristo a Santa Faustina Kowalska y la dirigió directamente a los varones. Si no eres santo, muchos se perderán. Cuán importante es su nombre, qué importante es su vocación, exhortó el predicador. Si no contestas, si no aceptas esta llamada hoy, y si no te conviertes en un santo, se perderán demasiados. También me perderé yo si no lucho por la santidad. Después de esta invitación, al final de la Eucaristía, más de 100 hombres rezaron el Santo Rosario por las calles de la ciudad, meditando los misterios dolorosos y acompañando la oración con himnos marianos. Los participantes culminaron su procesión en el templo de los padres jesuitas, donde rezaron el Ángelus como conclusión de su oración y recibieron una bendición solemne. La archidiócesis de Lodz anunció que se repetirá la experiencia en una fecha aún por determinar. Brindar a los niños y adolescentes espacios para el buen aprovechamiento del tiempo libre es uno de los objetivos de los salesianos para educar buenos cristianos y honrados ciudadanos, una misión que llevó a San Juan Bosco a fundar la congregación. Este es el principal propósito de El Busse, un autobús de 2 pisos al estilo londinense que fue puesto en marcha como oratorio móvil en la ciudad de Prato, en la región italiana de Toscana, el verano pasado bajo la iniciativa del Oratorio Santa Ana. Educadores y voluntarios salieron en busca de jóvenes y niños para ofrecerles un espacio para el buen aprovechamiento del tiempo libre a través de la música, el juego y el desarrollo de diferentes actividades culturales. El proyecto cuenta con un importante apoyo por parte de los salesianos para lo social, a través de la Federación Servicio Civil y Social Centro Nacional de Obras Salesianas, que es una asociación sin ánimo de lucro impulsada por los salesianos en Italia, constituida en el año 1993 con el objetivo de apoyar la dimensión pastoral y educativa con las nuevas generaciones más necesitadas, todo inspirado por el carisma de San Juan Bosco, que llama a los salesianos a ser en la Iglesia un signo y portador del amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más pobres, como está indicado en las constituciones de la congregación. Una iniciativa similar también puso en marcha la Fundación Salesiana en la población de Locri, al sur de Calabria, Italia, con el Don Bosco Bus, un microbús que todos los días lleva a los niños y adolescentes que viven en las periferias, donde hay escasez de servicios educativos esenciales, al oratorio salesiano local. En el oratorio los niños pueden jugar con tranquilidad y participar de diferentes actividades, sobre todo de los espacios de formación espiritual, protegiéndolos de modelos negativos como la delincuencia presente en las periferias. Se les acompaña al oratorio, un lugar donde pueden jugar con tranquilidad y seguridad. Siguen los entrenamientos, participan en la formación de grupos y en la formación espiritual. De esta manera, el oratorio salesiano de Locri quiere dar respuesta concreta a la situación del lugar, dice don Mimo Madonna, salesiano promotor de esta iniciativa. Una nueva edición de la Sagrada Biblia publicada en Estados Unidos se propone facilitar el acceso de los católicos a las Sagradas Escrituras y su estudio, una de las necesidades frecuentemente subestimadas por los creyentes. Con un diseño a todo color y diversas ayudas, la edición busca ayudar a los fieles a profundizar en el sorprendente plan de Dios para la humanidad, bajo el sugestivo título de Biblia Católica, la gran aventura. Entre las particularidades de esta publicación se encuentra el uso de códigos de color para ubicar fácilmente los libros de la Biblia y la ubicación de los mismos en la tabla de tiempo. 12 infografías ubican a los personajes más importantes, los eventos de mayor trascendencia en la historia de la salvación, datos geográficos y políticos sobre los gobernantes de la época y eventos de la historia universal ligados a los relatos sagrados. El uso del color permite, por ejemplo, identificar fácilmente las palabras de Jesús en el Evangelio, destacadas especialmente con color rojo, e incorporar mapas que ayudan a la comprensión de los sucesos relatados. Creo que esta aventura de la Biblia es un nuevo nivel para ayudar a los católicos, expresó Crux Mary Haley, editora general de la publicación y profesora de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor del Sagrado Corazón de Detroit. Es un recurso muy emocionante porque ayuda a los católicos a comprender realmente el marco general en la historia de la salvación. La Academia lamentó el descuido de numerosos creyentes en la lectura y estudio de las Sagradas Escrituras o la idea de que esta práctica corresponde a otras confesiones cristianas, pero no a la Iglesia Católica.
Esa, de hecho, es una tremenda distorsión que hubiera horrorizado a San Agustín o a Santo Tomás de Aquino o a cualquiera de los padres de la Iglesia o de los teólogos de nuestra historia, quienes reconocieron las Escrituras como la palabra de Dios y el alma de la teología, comentó Heli, quien sirve también en la Pontificia Comisión Bíblica desde 2014. La editora invitó a los creyentes a trabajar en el conocimiento de la Sagrada Escritura para apoyar su testimonio de fe y ayudar a un mundo que padece grandes confusiones. La gente está desesperadamente hambrienta por la verdad, concluyó. Hay tanta mala información y desinformación y falsos evangelios que necesitamos hacer brillar la palabra de la verdad en todo su esplendor. La Iglesia en Polonia celebra cada 15 de octubre el Día del Niño Perdido, una fecha de conmemoración de los infantes fallecidos que incluye a quienes no llegaron a nacer, con eucaristías, oraciones, sepulturas simbólicas y actividades pastorales para las familias. Diversas diócesis acogen a los padres de familia en su duelo y les transmiten esperanza y consuelo. En Koszalin, las conmemoraciones comenzaron el día 13 de octubre en la parroquia de San José, con la sepultura de los restos de 104 niños por nacer que fueron dejados en el hospital local. Esta iniciativa se realiza desde hace 16 años y ha significado el acceso a ritos funerarios a 3.123 niños. Un funeral similar se celebró en Czesinek, con las cenizas de 99 infantes, precedido por una Eucaristía especial. Otros ritos y Eucaristías se celebraron también en numerosas localidades. El Santuario de San José, en Czestochowa, organizó un Santo Rosario para padres que perdieron a sus hijos, adoración eucarística y una conferencia impartida después de la Eucaristía a cargo de la hermana Ewa y Joanna Hedrejak, presidenta de la Fundación Evangelium Vitae. Otra conferencia titulada «Cómo reconocer el valor de la vida después de la muerte de un niño» fue impartida en Bielsko-Biała por la madre y escritora Angelika Felka en una jornada de oración en la parroquia de San José. En varias ciudades se realizaron actos de oración frente a monumentos a los niños perdidos, mientras que en lugares como en Darlov, la jornada fue ocasión para recaudar fondos para la construcción de su propio monumento. Varias parroquias aprovecharon la celebración para dar a conocer ministerios de acompañamiento a las familias y las celebraciones periódicas por los menores fallecidos y sus padres. El laicismo radical y la impunidad que hay en muchas universidades cuando se trata de atacar los derechos de los católicos ha quedado una vez más de manifiesto en la Universidad Carlos III de Madrid. La decana de la Facultad de Ciencias Sociales ha suspendido la cesión de un espacio para el acto inaugural este martes de la Asociación Católica Totus Tus, que iba a contar con la presencia del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, que celebraría misa en ese lugar. Los estudiantes católicos, lejos de resignarse, decidieron reunirse fuera del aula para presentar la asociación y rezar el rosario. Decenas de ellos acabaron orando durante un rato en el lugar. La nueva asociación católica había obtenido todos los permisos necesarios y había anunciado el acto por toda la universidad. Así fue como otras asociaciones de carácter político y muy ideologizadas con gran poder en todas las universidades públicas españolas se enteraron del acto y manifestaron quejas a la administración. La asociación también denuncia que el propio personal de la universidad ha retirado los carteles que los jóvenes de esta asociación habían colocado por las facultades, cuando precisamente las universidades están repletas de pancartas de todo tipo. Finalmente, Rosa Rodríguez, decana de la facultad, ha decidido ponerse del lado de las asociaciones que coartan la libertad de expresión y reunión, suspendiendo la cesión de este espacio a Totus Tus. Para ello, se escuda en una resolución en la que justifica su medida, asegurando que existen indicios de que su celebración podría impedir la normal realización de las actividades de la universidad. Fuentes de la universidad han confirmado que se ha utilizado un artículo del reglamento en el que se recoge la limitación o suspensión de actividades cuando no tengan relación con los fines de la universidad o cuando haya sospechas de que la celebración del acto puede suponer riesgo para integridad o bienes. En primer lugar, en las universidades hay asociaciones que tienen bastantes menos relación con los fines que tiene un centro de estas características que esta asociación católica. Y por otro lado, el suspender el acto supone una victoria para los grupos que campan a sus anchas y que utilizan la amenaza en un lugar que debería ser de debate como es la universidad. La asociación Totus Tus UC3M se constituye con el objetivo de ser un centro de apostolado en la universidad, tal y como explican en su página de Facebook. Todas las universidades tienen sus capillas, sus misas y sus grupos activos. La Complutense, la Politécnica y CADE, nosotros no podíamos ser menos, explican en su muro de la red social. La asociación convocará la celebración de misas todas las semanas en la universidad, organizará charlas, actividades y horas santas, entre otras actividades de carácter religioso. Además, señalan que compartirán pequeños textos y recordatorios de oraciones para ayudar a mantener la fe activa durante la semana.
Pese a la suspensión del acto por parte de la universidad, estos jóvenes católicos se las han apañado para poder presentar la asociación en el propio campus. Al final lo hicieron fuera del aula y les acompañaron decenas de estudiantes. Los jóvenes, sin miedo ni complejos, decidieron rezar el rosario. Decenas de ellos se unieron al rezo, respondiendo así al nombre de la propia asociación. Tal y como cuenta la Fundación Educatio Servanda, fue en el inicio de curso 2016-2017 cuando el director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, en una carta dirigida a las familias de su centro de ideario católico, criticó la ley aprobada en el mes de julio del mismo año por la Comunidad de Madrid. Ni el colegio ni la institución titular, la Fundación Educatio Servanda, recibieron queja alguna de ninguna familia del centro. Sin embargo, la misiva llegó a determinados medios de comunicación que iniciaron una feroz campaña contra el colegio, su director y la institución titular. Pocos días después, la Consejería de Educación inspeccionó minuciosamente el colegio, sin encontrar motivo alguno de incumplimiento de ninguna normativa bajo su tutela. Tampoco la Fiscalía encontró ningún ilícito penal, al no rebasar los límites del derecho constitucional a la libertad de expresión y concretamente a la difusión de ideas u opinión, pudiendo revestir las manifestaciones contenidas en la carta del director, expresiones desafortunadas e inapropiadas, pero sin que de las mismas resulte discurso del odio o a la violencia. Aun con todo, la Consejería de Políticas Sociales, haciendo uso del régimen sancionador, incluso en la propia ley que prevé sanciones hasta de 45.000 euros, multó al director, que tuvo que pagar 1.000 euros. Ni el director ni la Fundación Educatio Servanda se conformaron con asumir una sanción, que no por ser menor económicamente dejaba de vulnerar derechos fundamentales de las personas. Por ello, Educatio Servanda decidió hacerse cargo de las costas judiciales y llegar hasta el último extremo para defender unos derechos que son de todos, planteando incluso la inconstitucionalidad de la ley. Tras los necesarios recursos administrativos, llegó el turno de los juzgados, donde se decidió la sentencia que condena a la Comunidad de Madrid a la devolución a Carlos Martínez de la sanción más los intereses y a las costas del proceso, que serán ponderadas por el propio juzgado. En la demanda interpuesta se pone de manifiesto que se han violado los derechos fundamentales a la libertad de expresión y difusión de pensamiento, ideas y opiniones, y de comunicación, así como los derechos fundamentales a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la objeción de conciencia, así como la violación del derecho fundamental a la libertad de enseñanza. De la misma manera, se argumenta en el recurso la violación de las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho de los centros escolares a tener un carácter propio, así como también el derecho de los padres a que los hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones, así como también una violación de las libertades relativas a la educación y la enseñanza. Derechos todos ellos reconocidos en no menos de 10 artículos diferentes de nuestra Constitución, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El presidente de Educatio Servanda, Juan Carlos Corbera, ha manifestado su satisfacción porque se ha reconocido el atropello de no menos de 10 derechos fundamentales de las personas y el agradecimiento a todos los que nos han ayudado económicamente a seguir adelante con un proceso judicial en el que hemos tenido que emplear más de 10 veces el montante de la sanción. Es el primer gran mazazo que recibe la LGTBI de la Comunidad de Madrid. La sentencia no admite recurso. El colegio fue la primera entidad multada por la totalitaria LGTBI. La Penitenciaría Apostólica ha concedido la indulgencia plenaria con motivo del centenario de la consagración pública de España al Sagrado Corazón de Jesús y por el año jubilar que celebra la Diócesis de Córdoba por el 90 aniversario de la bendición del monumento al Sagrado Corazón de las Ermitas y la consagración de la ciudad española. El anuncio lo ha dado el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, a quien el pasado 5 de octubre la Penitenciaría Apostólica respondió afirmativamente la solicitud de concesión de indulgencia plenaria por ambos acontecimientos. A través de un decreto firmado el 9 de octubre, el prelado también anuncia que el año jubilar se celebrará desde el próximo 24 de octubre hasta el 24 de octubre de 2019, tiempo en el cual los fieles podrán lucrar la mencionada indulgencia. Atendiendo lo establecido en los decretos de la penitenciaría, podrán lucrar la indulgencia plenaria los fieles cristianos que estén verdaderamente arrepentidos del pecado cometido, que cumplan debidamente las condiciones acostumbradas, confesión sacramental, participación de la Eucaristía y comulgar, y orar por las intenciones del Santo Padre, y participen en los actos que se organicen con ocasión del jubileo con la intención de lucrar la indulgencia plenaria, señala Monseñor Demetrio Fernández en el decreto.
Como está indicado en el documento, tal gracia la podrán obtener los fieles que durante el año jubilar participen de los principales actos o recen ante monumentos o imágenes del Sagrado Corazón de Jesús que están expuestas para la veneración pública en los siguientes lugares: la Catedral de Córdoba, Iglesia del Juramento de San Rafael, Iglesia de San Hipólito, las Ermitas de Córdoba o templos de la Diócesis de Córdoba. Estas oraciones deben concluir con el rezo del Padre Nuestro, la recitación del Credo y una oración a la Santísima Virgen, refiere el texto del prelado. Allí también se indica que la indulgencia será extensiva para las personas mayores o enfermos que se hallen físicamente impedidos por causa grave y no puedan salir de sus hogares siempre y cuando se unan espiritualmente a las celebraciones jubilares, siguiéndolas a través de los medios de comunicación y realizando un acto de aborrecimiento del pecado con la intención de cumplir las condiciones establecidas para ganar la indulgencia, además de ofrecer el sufrimiento y sus oraciones a Dios. Asimismo, la indulgencia podrá ser aplicada por los fieles en sufragio por las almas del purgatorio. Los padres sinodales de la 15 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos realizarán una peregrinación de 6 kilómetros por la Vía Francigena, cuyo último tramo también es conocido con el nombre de Ruta de San Francisco de Asís o Camino Franciscano, que recorre parte de Europa hasta Roma. Según informó el prefecto del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, Paolo Ruffini, este martes 16 de octubre, los padres sinodales caminarán un pequeño tramo de este camino de peregrinación de origen medieval el jueves 25 de octubre, 3 días antes de la finalización del sínodo. Después del Camino de Santiago, que atraviesa Europa de este a oeste hasta la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, la Vía Francigena es la ruta de peregrinación europea más transcurrida en la actualidad. Esta ruta de origen medieval, pero revitalizada recientemente, cruza el viejo continente de norte a sur, desde la Catedral de Canterbury en Inglaterra hasta Roma, cruzando Francia y parte de Suiza. Además de informar de esta peregrinación organizada por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Paolo Ruffini dio algunos detalles más del procedimiento de votación de documento final del sínodo. Señaló que la comisión encargada de su redacción elaborará un texto provisional que podrá ser modificado por medio de sugerencias y propuestas. Una vez elaborado, el borrador definitivo del documento se leerá en la mañana del último día del sínodo. El borrador se presentará en italiano, pero los padres sinodales podrán acceder a una traducción simultánea durante la lectura. Una vez leído el borrador del documento, los padres sinodales tendrán varias horas para volver a leerlo y estudiarlo antes de la votación, que, como se informó, se votará párrafo a párrafo y para su aprobación se necesitará una mayoría de 2/3 por cada votación. En su intervención, Paolo Ruffini señaló que el problema de la inmigración sigue centrando parte de los debates de los círculos menores reunidos por grupos lingüísticos. Otros temas que se están tratando son el de la necesidad de dirigirse a las personas que no tienen fe, el discernimiento y el sufrimiento juvenil, el acompañamiento a las familias, la mejora de la formación a los seminaristas, la importancia de la pastoral de cada día en las parroquias o la necesidad de plantear estrategias claras para la pastoral juvenil. El cardenal Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, resaltó cómo, en la preparación para el sínodo, algunos jóvenes pidieron a la Iglesia que presentara con claridad su enseñanza sobre algunas preguntas que son particularmente cercanas a sus corazones: la libertad en todo el mundo y no solo en las relaciones sexuales, la no discriminación por orientación sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, incluso en la Iglesia, etc. Solo porque algunos jóvenes no están de acuerdo con la enseñanza moral católica, incluso en el área de la sexualidad, no significa que las enseñanzas de la Iglesia no estén claras o deban cambiar, dijo el cardenal Robert Sará al Sínodo de los Obispos. La Iglesia y sus pastores deben proponer valientemente el ideal cristiano, correspondiente a la doctrina moral católica, y no diluirlo ocultando la verdad para atraer a los jóvenes al seno de la Iglesia, dijo el cardenal al sínodo. Otros, sin embargo, exigen no solo una discusión abierta y sin prejuicios, sino también un cambio radical, un real y verdadero cambio de sentido por parte de la Iglesia en su enseñanza en estas áreas, dijo. La enseñanza de la Iglesia no puede ser compartida por todos, dijo el cardenal, pero nadie puede decir que no está clara. Sin embargo, puede haber una falta de claridad por parte de algunos pastores para explicar la doctrina, y eso requiere un examen profundo de conciencia. El cardenal Sará señaló la historia del Evangelio del joven rico que le preguntó a Jesús qué debía hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. Jesús no redujo los requisitos de su llamada, y tampoco la Iglesia, dijo el cardenal. El Papa ha proseguido este miércoles con sus catequesis sobre los 10 mandamientos y en esta ocasión tocó el turno al quinto: no matarás.
En su catequesis, Francisco indicó que nadie puede despreciar la vida de los demás o la suya propia, puesto que el hombre lleva dentro de sí la imagen de Dios y es el objeto de su amor infinito. Hemos visto cómo a los ojos de Dios toda vida es valiosa, sagrada e inviolable, porque somos su imagen y objeto de su amor infinito, recalcó el pontífice. Comentando el Evangelio de este miércoles, el Papa recuerda que con el odio también se puede matar a una persona, pues Jesús afirma que, ante el tribunal de Dios, incluso la ira contra un hermano es una forma de asesinato. De hecho, señaló el Papa, el apóstol Juan escribió: «El que odia a su hermano es un asesino». En el Evangelio, Jesús revela un sentido aún más profundo de este mandamiento. La ira, el insulto y el desprecio contra los demás son también una forma de homicidio. Por eso indica que si al presentar nuestra ofrenda nos acordamos de haber ofendido a alguien, debemos ir antes a reconciliarnos con esa persona, recordó el Papa. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.